Ahí estamos. Buenos días, compañeros. Daremos inicio a la em, reunión el día de hoy. Como bien sabrán, tenemos lo que es la conferencia del curso del día de hoy. No sé si ya se encuentra por acá nuestro conferencista, es eh, Luis Daniel de Ernesto. No sé si ya se encuentra por acá. Bien. Ya se encuentra por ahí Luis Ernesto Castellanos, que será nuestro conferencista. Entonces, te dejo la palabra, Luis. Gracias, vos. Ahorita presento. Bueno, primero me presento. Mi nombre es Luis Daniel Castellanos y yo ahorita les voy a dar la conferencia sobre introducción a patrón intérprete con JSON. Entonces, primero vamos a ver una presentación de lo más básico, ¿va? Todo lo que es análisis léxico, sintáctico, y también vamos a hacer un ejemplo al final sobre cómo utilizar JSON. Entonces, voy a apagar mi cámara. Si tienen alguna pregunta o lo que sea, ¿verdad? Pues no tengan pena en levantar la mano o bien colocar en preguntas. O bien yo creo que les puedes habilitar las preguntas, ¿no? Sí, exactamente. Ya ahorita en esta parte se encuentran habilitadas las preguntas. Pueden realizar ahí sus preguntas y estar atentos, por favor, ya que se les estará solicitando su asistencia en determinado punto de la reunión. Gracias. Me confirman si pueden ver la presentación. Sí, sí, se mira, Luis. Va, gracias. Bueno, entonces primero lo que vamos a ver es qué es un intérprete. Yo no sé si alguno de ustedes tiene una noción o ya vieron en el laboratorio sobre qué es un intérprete. Pueden colocar ahí sí, no, tal vez. O bien vos les has enseñado algo de intérprete, todavía no. Fíjate que por el momento no hemos visto lo que es un intérprete, pero si alguno, si no quiere participar o no quiere poner su nombre por ahí las encuestas, les habilité una encuesta ahí anónima para que Va, puedan, para que sepan ello, aunque yo creo que la mayoría no sabe qué es un intérprete todavía, ¿verdad? ok. Ujú. Bueno, entonces de hecho en esta presentación está resumido todo lo que van a ver en Compi 1 y la primera parte de Compi 2. Entonces, porque Compi 1 se trata más de hacer un intérprete y Compi 2 se hace un intérprete, pero además se pasa a la siguiente fase que ya es algo más complejo, ¿verdad? Entonces, pero con lo que vamos a iniciar es a saber el concepto de un intérprete. Esto es un programa capaz de analizar un programa fuente y ejecutar acciones. ¿Qué es un programa fuente? Pues la entrada, un texto, lo que sea, instrucciones que nosotros vamos a escribir.
en programas base a la entrada y el programa fuente ingresado. Entonces quiere decir que un intérprete lo que se encarga es que le vamos a dar una serie de instrucciones y esas las va a interpretar, las va a procesar y va a ejecutar lo que nosotros queremos. Eso es un intérprete. Y la ventaja del intérprete es que puede estar programado a un lenguaje que nosotros querramos. Pues nosotros podemos inventar, digamos, por así decirlo, nuestro propio lenguaje de programación con un intérprete. Por supuesto que un intérprete no funciona por sí solo, sino lleva programación detrás, que es lo que va a permitir ejecutar las instrucciones. Entonces, primero tenemos que saber las diferencias entre un compilador y un intérprete. Un compilador traduce en tiempo de desarrollo, mientras que un intérprete lo hace en tiempo de ejecución. Entonces, yo no sé si ustedes tienen una noción de los lenguajes de programación que son compilados y son interpretados. El ejemplo más claro sería Python, que tiene su propio intérprete, y el compilado sería C o C++, que hay que compilar primero el archivo para tener un ejecutable y ya está nuestro programa. Y un caso bastante especial sería Java, ¿verdad? Que tiene una combinación entre su propio intérprete y luego después de la fase del intérprete lo compila, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que saber. Luego tenemos aquí un compilador tiene distintas fases. Tiene la fase de análisis y la fase de síntesis. Todo lo que ustedes miran en lenguajes formales y todo lo que van a ver en Compi1 se refiere a la fase de análisis. Pero más que todo Compi1, ahí inicia directamente la fase del compilador. El lenguaje es lo que les sirve a ustedes, es para como la introducción, ¿verdad? Antes de entrar de lleno a los compiladores, es donde ustedes van a aprender todo lo que es análisis léxico, gramáticas, autómatas, que todo eso les va a servir, o sea, es como la base para poder entender un compilador como tal. Entonces, ahora bien, está la fase de análisis y la fase de síntesis. En la fase de análisis se dedica a procesar la entrada, identificar caracteres, tokens, patrones y posibles errores léxicos, sintácticos y semánticos. Esos conceptos los vamos a detallar más adelante, no se preocupen, ¿verdad? Entonces, pero básicamente es eso, y la fase de síntesis ya es compiladores 2, que luego de todo eso, ¿verdad? El intérprete ya se procede a la síntesis, a una fase de tareas de conversión de código. ¿Qué significa conversión de código? Pues que ya nosotros vamos a generar se le llama código de 3 direcciones o 3D, que posteriormente pasa a ser optimizado y así nosotros podemos traducir un lenguaje de un intérprete a un lenguaje C, por ejemplo, ¿verdad? Que es más fácil de entender para la computadora. Eso, como les digo, eso ya es compiladores 2, ¿verdad? Entonces, pasamos o lo que vamos a ver hoy es fase de análisis, que es todo lo que compromete a un intérprete. Entonces, ¿qué se hace en la fase de análisis? Primero tenemos el análisis léxico. Hay una entrada y hay una salida. ¿Cuál es la entrada del análisis léxico? El flujo de caracteres, ¿verdad? Todas las letras, números, todos los caracteres que vamos a ingresar. ¿Cuál es la salida del análisis léxico? El flujo de tokens. ¿Qué es un token? Lo vamos a ver ahorita también más adelante, pero en pocas palabras es como lo que yo extraigo de la entrada, ¿verdad? Después de pasar el análisis léxico, donde yo ya como que filtro los caracteres que sí son válidos y los que no, paso al análisis sintáctico, que es donde yo establezco el orden de los tokens. O sea, tiene que tener cierto orden mi sintaxis, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en cualquier lenguaje de programación vamos a tener una sintaxis. O en un lenguaje SQL también tenemos cierta sintaxis. Que eso lo que significa es que hay un orden, ¿verdad? Para colocar las palabras y hay un orden para ejecutar instrucciones. Nosotros no nos podemos inventar un orden. Cada lenguaje de programación tiene un orden específico y ese orden es la sintaxis, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se encarga el análisis sintáctico, de verificar que la sintaxis que estamos ingresando es correcta y tiene sentido. Pero tiene sentido a nivel sintáctico, ¿verdad? Porque podemos nosotros cumplir con la sintaxis, pero a nivel de código no tiene sentido. Un error semántico podría ser la división entre cero, ¿verdad? O sea, supongamos que nosotros tenemos una función de división y colocamos 1 dividido 0, a nivel de sintaxis puede que cumplamos correctamente, pero no tiene sentido 1 entre 0 porque es imposible. Entonces ese ya no es un error sintáctico, sino es un error semántico.
Pero les estoy enfocado un poco a la lógica, ¿verdad? De lo que les estoy hablando. Pero solo es para que me capten un poco la idea, porque yo sé que todos estos conceptos pues tal vez son nuevos para ustedes. Y por último tenemos el analizador semántico, que recibe un árbol sintáctico que ese viene, o sea, el analizador sintáctico nos devuelve un árbol sintáctico. ¿De dónde sale ese árbol? De la herramienta que estemos utilizando, porque hay distintas herramientas, o bien lo podemos hacer a mano también, ¿verdad? Pero existen distintas herramientas, como la que vamos a ver hoy, que se llama JSON, que eso lo que nos permite es que nos va a devolver un árbol sintáctico por medio de nuestro análisis que nosotros vamos a realizar. Y ese árbol sintáctico lo vamos a procesar y ya va a ser la fase semántica. Espero que se haya captado eso, si no, pues ya saben, ¿verdad? Que me preguntan y se los explico de otra manera. Y aquí tenemos la vista, ¿verdad? De un compilador, o sea, ya más gráfico. Como les decía, tenemos el código fuente, que es la entrada, pasa a un análisis léxico, pasa al análisis sintáctico, y ya cuando pasó esos dos, ya pasó al análisis semántico. Y si todo estuvo bien, ya el intérprete ya realizó su tarea, ¿verdad? Ahí el intérprete ya deja de trabajar, digamos, y ya pasamos a la siguiente fase del compilador, que sería la fase de síntesis, ¿verdad? Entonces ahí ya generamos código intermedio, optimizamos el código intermedio, etcétera, 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 ¿verdad? Pero ese ya es tema de compiladores 2, entonces ese no lo vamos a abarcar ahora, pero por lo menos ya llevan una noción, ¿verdad? Por lo menos teórica. Y dos elementos que siempre van a estar trabajando en este proceso es la tabla de símbolos y el manejador de errores. ¿Qué es una tabla de símbolos? Es, digamos, una estructura de datos, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos aquí qué es una estructura de datos. Y si no, por ejemplo, un vector, un arreglo, una matriz, eh, una clase que nosotros programemos, cualquier estructura de datos que nos sirva para almacenar información, ahí vamos a guardar los tokens, vamos a guardar los valores de los tokens. Por ejemplo, si yo tengo una variable, declaro una variable X y le pongo de valor 5, pues en la tabla de símbolos yo voy a guardar que tengo un identificador que tiene nombre X. ¿Y qué valor tiene esa X? 5. Eso es lo que guarda la tabla de símbolos. Todo lo que se va a almacenar, ¿verdad? Y tenemos un manejador de errores que también puede ser un vector, digamos, en donde nosotros vamos a ir apilando cada error que se encuentra, ¿verdad? Entonces, errores puede haber en toda la fase, puede haber desde el análisis léxico hasta en la última fase, ¿verdad? Entonces, por eso les digo que podría manejarse un vector de errores y ir agregando cada error que nosotros detectemos, ¿verdad? Entonces, eso sería cómo funciona un compilador. Ahora sí, ya pasamos a explicar más detalladamente lo que es el análisis léxico. La definición sería, es el encargado de leer y analizar la secuencia de caracteres de un programa fuente, validando patrones y se encarga de producir un flujo de tokens, que no son más que los lexemas. Esta definición tal vez es un poco muy teórica, digamos, pero ¿de qué se encarga? De leer la entrada. De leer la entrada, ver qué es válido, y digamos que si hay caracteres que no son válidos, el analizador léxico se encarga de detectar eso. Es como que pusiéramos un signo de admiración en una consulta SQL. El analizador léxico diría que hay un error, ¿verdad? Porque ¿qué hace ese carácter ahí? Hay que quitarlo. Eso lo hace el analizador léxico. También se encarga de que si nosotros declaramos una variable, dependiendo del tipo de lenguaje de programación, hay lenguajes que no dejan que una variable tenga caracteres especiales, ¿verdad? Por ejemplo, un dólar, pero en PHP o en jQuery tal vez un dólar es necesario, ¿verdad? Entonces eso lo establece el analizador léxico. Tenemos los componentes léxicos. ¿Cuáles son? Está el token, que es el símbolo que representa el conjunto de caracteres, números, letras, símbolos, etcétera. Está compuesta por el nombre del token y un atributo. Entonces, prácticamente el token, digamos que en el ejemplo que vamos a ver hoy, vamos a desarrollar una entrada, y en la entrada pueden venir palabras, pueden venir números, pueden venir dobles. Entonces, yo voy a poner un token, digamos, token identificador, token número, token decimal, token booleano.
O sea, son como esas palabras clave que yo le voy a dar al, al, al patrón en sí, digamos. Entonces, ¿qué es un patrón? Es la secuencia de caracteres que debe cumplir el exem para hacer match con un token. Entonces, digamos, ¿cuál sería el patrón de una cadena? Pues ahí no hay problema, ¿verdad? Porque dentro de una cadena puede venir todo. ¿Qué es lo que tiene que respetar? Que vaya entre comillas simples o comillas dobles. Ese es el único patrón. Todo lo que vaya dentro de las comillas, eh, no importa, ¿verdad? Cumple con el patrón de una cadena. ¿Cuál sería el patrón de un número? Pues cualquier dígito, de un número entero, digamos. Cualquier dígito del 0 al 9 que puede ocurrir una o más veces. Ese es el patrón de un número entero. ¿Cuál es el patrón de un decimal? Es lo mismo que un número entero, pero lleva un punto y después del punto lleva otro entero. Ya, entonces esos serían los patrones. ¿Cuál es el lexema? Es el carácter en sí. Digamos, si yo tengo mi token número, ese es mi token, ¿va? Token número. ¿Cuál es el patrón? Un dígito del 0 al 9 que se puede repetir varias veces. ¿Y cuál es el lexema? 5, 10, 15, 20. O sea, el lexema es literalmente el valor que está entrando. 20.25, etcétera. Ese es el lexema. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de identificadores. Estos serían unos lexemas que pueden entrar, o números, ¿verdad? Estos son lexemas. Y aquí en una tabla tenemos mi token. Como les dije, tengo mi token identificador. ¿Cuál es el patrón que tiene que tener? Una letra, tiene que empezar con una letra seguido de letras o dígitos. ¿Y cuáles serían ejemplos de eso? var1, count1, aux1. Estos son lexemas. Decimal, mi token decimal, el patrón. Y los ejemplos, digamos, serían estos lexemas. O sea, estos son válidos. Un lexema es una secuencia válida del patrón para identificarlo como token. Y ahí está, con que tengamos claro eso, pues ya es casi que la introducción de Compi 1. Y listo, aquí estaríamos por la presentación. Entonces ahora ya vamos a pasar a la parte práctica. Yo no sé si hasta acá quedó alguna duda, algún problema o algo que quisieran detallar o todo bien. De mi parte, Todo todo bien por por el ahora. momento. Va, gracias. Listo, me confirman si pueden ver mi pantalla de visual, por favor. Sí, sí se mira. Y se ve. Gracias. Ok, entonces, para el ejemplo de hoy voy a utilizar un frontend que reciclé, ¿verdad? De un proyecto de Compi 1, que nos va a servir justo para lo que necesitamos. Va a haber una caja de texto para ingresar nuestra entrada, ¿va? Las instrucciones, y va a haber una consola de salida que es como el resultado, digamos, si yo pongo 5 más 5, en la consola me va a salir 10. Entonces, ese es el front, eso no lo vamos a hacer ahorita porque pues nos vamos a enfocar más en lo que es JSON. Entonces, vamos a utilizar ligeramente una pues arquitectura de vista, modal y controlador, solo para
organizar mejor el código, ¿verdad? Porque si no estaría todo revuelto. Entonces la vista, pues ya les dije que es el frontend que yo ya tenía y solo lo voy a correr. Entonces en el modelo, en el controlador solo me va a servir para clasificar, digamos, qué tipo de instrucción viene o nada más para procesamiento, ¿verdad? Y en el modelo va toda la lógica de nuestra programación. Entonces, primero voy a crear mi servidor de Node.js. Asumo que todos han utilizado Node.js aquí más de alguna vez o no. Creo que ellos no han utilizado Node.js. Fíjate, creo que la mayoría de acá no ha utilizado eso. Ya que en IPC1, si no estoy mal, me comentaban de que utilizaron Java y utilizaron Python. Entonces no lo han visto todavía. Ah, bueno. Va, no hay problema, no vamos a hacer algo muy complejo. Node.js es, digamos, lo que nos va a permitir desarrollar nuestra aplicación utilizando el lenguaje de JavaScript. Eso es Node.js. Entonces, para crear una aplicación en Node.js, pues primero tienen que tener instalado Node.js, ¿verdad? En su computadora. Lo instalan al igual que instalan Python, al igual que instalan Java. Cada lenguaje tiene sus requerimientos. Simplemente se van a Google y ponen descargar Node.js y los va a mandar a la página oficial de Node.js. Ahí lo instalan y igual que cualquier programa, le dan siguiente, les crea las variables de entorno y listo, ya van a tener Node.js instalado en su computadora. ¿Cómo van a saber si sí está? Si no mal recuerdo es Node, o sea, para ejecutar comandos de Node.js siempre es Node. Se escribe Node y versión, vamos a ver si me jalo así. Si no es con doble guión. Ajá, ahí está, Node, guión, versión. Entonces, si ya les tira un número, ¿verdad? En mi caso es la 16.15.1, ahí ya saben que está instalado. Si no, no les va a reconocer ningún comando, ¿verdad? Con Node.js. Entonces, ¿qué es JSON? JSON es una herramienta que nos sirve para analizar, para realizar la parte del análisis léxico y generar un árbol sintáctico. Eso es JSON. Entonces, por ejemplo, en su proyecto me imagino que ustedes tuvieron que hacer un analizador, no sé si a mano o les enseñaron una herramienta, pero de igual forma tuvieron o van a tener que hacer un analizador, un autómata, por ejemplo, no lo sé. Pero esta herramienta nos va a permitir seguir ciertas sintaxis para facilitarnos ese proceso. Eso es lo que hace la herramienta, nos facilita el proceso. Nosotros desarrollamos una gramática y esa gramática pues es la que se va a ejecutar, ¿verdad? Entonces, utilizamos archivos con extensión .json. Entonces yo lo que voy a hacer aquí es crear en la raíz de mi directorio un archivo que se va a llamar analizador.json. En este archivo analizador.json es donde yo voy a escribir toda mi gramática y todas las instrucciones, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a realizar el patrón intérprete. Entonces, yo aquí ya tengo... lo voy a ir agregando poco a poco para que no lo miren muy complicado. Eso que acabo de pegar es lo que sí o sí tiene que tener, ¿verdad? Primero tiene este encabezado, que es primero un signo de porcentaje y una llave abre, llave cierra. Y aquí nosotros podemos declarar variables. Estas variables que declaremos aquí son globales. Quiere decir que podemos acceder a esas variables en cualquier parte, siempre y cuando del mismo archivo, ¿verdad? Pero digamos, si yo la declarara afuera, me tiraría error o no podría acceder a ella. Entonces, aquí hasta arriba, en lo primero, declaro estas variables. Este es el lenguaje JavaScript igual. JSON está en JavaScript, entonces para declarar una variable, var, el nombre, y la inicializo. En este caso, cadena, la tengo en una cadena vacía. Y en errores, yo voy a usar un vector, un array, que al inicio va a estar vacío. Y ahí yo voy a ir apilando cada error que yo encuentre. Luego está esta opción de aquí. Entonces yo le pongo case insensitive. Si yo no quiero que se preocupe por las mayúsculas o minúsculas, o sea, ahí le va a dar igual al programa, mayúscula o minúscula, no importa. Pero eso es porque yo le estoy agregando esta línea, la línea 8. Luego en la línea 9 estoy declarando una variable de estado.
¿Qué es una variable de estado? Pues es como cualquier otra variable, pero nos va a servir para facilitar el análisis léxico. Entonces yo en este caso le puse string porque me va a servir para detectar cadenas. Cuando una cadena inicia con comilla simple o comilla doble, tiene que terminar con comilla simple o comilla doble. Pero ¿qué pasa si yo adentro de eso va un carácter especial? ¿Va? Una barra invertida y otra comilla, ¿va? Ahí habría error. Entonces, esta variable de estado me va a servir para manejar eso. Luego va porcentaje, porcentaje, o sea, 2 veces el signo de porcentaje. A partir de ahí yo le estoy indicando a JSON que va a empezar mi alfabeto. Entonces, el alfabeto se va a ir detectando en el orden que yo lo coloco. Entonces, por ejemplo, siempre se coloca al inicio cosas como el espacio en blanco. El espacio en blanco se representa con una expresión regular que es barra invertida, S, y el signo más que puede venir una o más veces. Entonces, si yo pongo 100 espacios seguidos, pues lo va a ignorar. ¿Por qué lo va a ignorar? Porque yo no le estoy indicando nada acá. Si se dan cuenta, solo lo escribí y aquí, esto es comentario, ¿verdad? Esto lo ignora. El comentario es solo para guiarme a mí, que este es espacio en blanco, este es comentario de doble barra y este es comentario multilínea. Esta que está acá es una expresión regular para un comentario multilínea. Me sirve para poner esto. Es barra, asterisco. Aquí puedo poner lo que sea, pero tiene que cerrar con asterisco barra. Entonces, esta expresión regular de acá me va a reconocer eso. Entonces ahora viene la palabra de tokens y palabras reservadas. Para el ejemplo de hoy, vamos a tener el ejemplo toLower, que me va a servir para llamar la función que me vuelva una cadena, me la va a convertir, o sea, si está en mayúsculas, me la convierte a minúsculas. O lo que sea que venga, pero a minúsculas. Y toOper, que al revés, me lo va a convertir a mayúsculas. Alguien levantó la mano, creo. ¿Será que podrías hacer un poco de zoom, por favor? Ah, sí. ¿Ahí o más? Ahí está bien, gracias. Ah, va. Ok, entonces, ya de hecho, estas líneas de acá las podríamos quitar porque no vamos, o sea, los comentarios para este ejemplo tal vez no importan, pero lo voy a dejar solo para que ustedes miren que lo va a ignorar. Eso es lo que a nosotros nos interesa. Esto puede que les sirva para un proyecto cuando ya estén en Compi 1, les van a pedir que detecten comentarios, ¿va? Entonces, por lo menos yo ya les di la expresión regular para un comentario multilínea. Entonces, pero lo que nos interesa es esto. Entonces, cuando nosotros escribamos toLower, automáticamente va a hacer match con esto y me va a retornar la palabra reservada. O sea, digamos, me va a retornar este token. ¿Y cómo le puse al token? PR toLower. PR, ¿por qué? Palabra reservada. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero en mi caso yo le puse PR toLower. Y a todas las palabras reservadas les puse inicial PR. PR, PR, PR. Y el nombre, ¿verdad? Eso es lo que me va a retornar JSON cada vez que detecte esto. Luego el punto y coma me lo va a retornar como pt coma. Y la coma solo coma. Ahí lo único que estamos haciendo es clasificar nuestro alfabeto. Esto es puro análisis léxico. Luego la multiplicación me va a retornar multi. O sea, básicamente estos son los nombres, ¿verdad? Que yo le estoy asignando para manejarlos en el análisis sintáctico. ¿Ya? Entonces esto es libre, ustedes pueden ponerle el nombre que quieran. Solo tienen que ir clasificando esto. Vamos a ver qué más nos va a servir. Esta acá es para un ID. Es una expresión regular. ¿Con qué hace match esta expresión regular? Con algo que inicie con una letra, que puede ser minúscula o mayúscula, y seguido de más letras o números o guiones bajos. Y este asterisco quiere decir que puede venir 0 o más veces. Pero lo único obligatorio es que inicie con una letra. Y ese es mi ID. Luego tenemos un doble, que es un dígito, o sea, un entero.
El 0 al 9 que puede venir una o más veces, seguido de un punto, seguido de un número o una o más veces. Porque si no, pondríamos uno punto, ¿va? Ahí estaría mal. O sea, tiene que venir un número después del punto. Y un entero que ahí solo pueden venir dígitos. Una o más veces. Entonces yo le hubiera podido poner aquí TK-ID, TK doble, TK entero. Pero en este caso no quise. Pero si ustedes quieren más orden, le pueden poner, ¿va? De TK de token, ¿va? Y esto que voy a agregar es lo último del análisis léxico. Si se dan cuenta, todo esto que está acá es solo para reconocer cadenas. Entonces, ¿cuál es la única regla? Que inicie con comilla doble. Con comilla simple no va a funcionar. Tiene que ser comilla doble. ¿Y qué pasa cuando vienen caracteres especiales? O sea, viene barra invertida y otra comilla. Para que no truene, porque si yo no hago esto va a tronar. Porque no va a detectar que es un carácter especial. O si viene barra invertida n, lo va a transformar en un salto de línea. Para eso es esto, para los estados. La verdad que en el ejemplo de hoy, pues o sea, no lo vamos a aplicar, pero se los doy por si en algún punto, ¿verdad? De sus proyectos, esto les puede servir. Si utilizan JSON, claro. Y luego esto es para indicar el fin de la entrada, ¿verdad? Esto es las siglas de end of file, o sea, fin del archivo o fin de la entrada. Entonces esto es como el identificador para nosotros saber de que ya terminó, ¿verdad? Y el punto quiere decir todo el resto. Digamos, todo lo que yo no está contemplado dentro de mi análisis léxico, dentro de mi alfabeto, todo lo que no esté aquí va a entrar acá en el punto, ¿va? Que es el resto. Entonces eso va a ser error léxico, porque si yo no lo especifiqué, quiere decir que está fuera de mi alfabeto. Está fuera de de mi entrada, de lo que yo quiero que entre. Entonces, si está fuera de eso, es un error. Entonces, lo que yo hago es que apilo dentro de mi vector que yo declaré aquí arriba, errores, ¿verdad? Entonces, jalo esa variable y le voy a hacer un push. O sea, le agrego, ¿verdad? Un error, un objeto. Esto acá es bien propio de JavaScript. O sea, si no han utilizado JavaScript, pues sepan de que es bien versátil. Entonces, yo puedo agregar un objeto adentro de un vector. Entonces, esto es un objeto. ¿Cómo sabemos que es un objeto? Porque está entre llaves, como que fuera un JSON. Entonces, yo le pongo aquí tipo dos puntos léxico, error, el texto del error, o sea, el JText es el texto, ¿verdad? La línea, JLog, esto es muy propio de JSON, esta parte de acá, porque JSON internamente maneja variables. Entonces, JLog es un objeto. Entonces, con el punto accedemos a la propiedad del objeto first line, quiere decir la primera línea. Y la columna igual, solo que aquí es first column, y le sumo uno porque inicia en cero. Entonces, no queremos que inicie columna 0, sino columna 1. Entonces, por eso siempre le sumo 1. Y podría tener una clase, ¿verdad? Una clase de error. Y en lugar de poner las llaves aquí, pues creo un objeto de la clase error y le mando los parámetros, ¿verdad? Pero eso ya es a criterio de ustedes. Y eso ya cuando ustedes vayan pues aprendiendo más de cada lenguaje, ya van a tener sus propias prácticas, ¿verdad? Pero se los explico a cómo está aquí. Es lo más sencillo, crear un objeto y apilarlo al vector. ¿Y qué voy a retornar? Un token inválido. Esto lo podría borrar, porque al final no me interesa lo que sea inválido. Lo podría borrar y no pasa nada, pero se lo voy a dejar. Luego me quedé acá en la línea 51. Agregué lo que está en la 52. Dice Lex, esto es de JSON, se tiene que poner.
porque es la sintaxis de JSON, ¿verdad? O sea, así el que inventó JSON, así puso su estructura, entonces así lo tenemos que poner. Ponemos lex y luego un porcentaje y dos llaves. Si se dan cuenta es esta llave amarilla, ¿verdad? La que abre y la que cierra. Entonces, adentro de esto puede ir código de JavaScript. Si se dan cuenta, tengo una función que lo que me hace es crear un objeto que me va a volver estos atributos. Valor, tipo valor, o sea, en valor va directamente al valor. Si es 5, si es hola, si es adiós, lo que sea. En tipo valor, aquí yo voy a guardar si es cadena, si es entero, si es doble, si es booleano, etcétera. La línea, ¿verdad? La línea en que va y la columna. Esto es para manejar un control, digamos. Si hay un error, puedo poner yo error en línea tal, columna tal. Por eso es que yo almaceno eso. Luego tengo operación binaria. ¿Qué es operación binaria? Suma, resta, multiplicación y división. ¿Por qué es binaria? Porque hay dos operandos. Entonces me va a retornar un objeto, valor 1, valor 2, tipo operación, si es suma, resta, multiplicación o división, la línea y la columna, y me va a retornar el objeto. ¿Para qué hago esto? Para yo solo mandar a llamar la función en el análisis sintáctico. Luego tengo las asociaciones y la precedencia. Lo que tenemos que saber de la precedencia es vital para cosas como operaciones, porque la multiplicación y la división tienen mayor precedencia que la suma y la resta. Igual los paréntesis, o sea, si todo lo que venga en paréntesis se hace primero. Entonces, si se dan cuenta, declaro primero lo menos importante, suma y resta, luego multiplicación y división. Un menos, esto es para negativos, digamos menos 1, menos 2, o sea, son los números negativos. Y lo más importante, lo paréntesis, va. Que en este caso, abre. ¿De dónde sale P abre? De aquí arriba. Yo al paréntesis de apertura, donde está, aquí está, le puse P abre. Entonces, por eso es que aquí pongo yo P abre. Si lo hubiera puesto paréntesis abre, pues escribo paréntesis abre. Y tiene que ir entre comillas. Este también debería ir entre comillas. Y ya, ahí terminamos nuestro análisis léxico. Ahora donde dice Start, ya viene mi gramática, que es el análisis sintáctico. Ponemos Start, dos porcentajes, y esto de acá ya es mi gramática. No sé si ustedes saben hacer una gramática o no, pero esta es una notación de hacer una gramática. En donde el nombre, ¿cuál es el nombre de mi gramática? INI. Entonces por eso yo puse aquí Start INI. Porque me va a ir a buscar la gramática que se llame así y va a validar que me venga en este orden. Entonces aquí dice que puede venir entrada y fin del archivo. O bien error y fin del archivo. Y aquí apilo en mi lista de errores que ocurrió un error, ¿verdad? Entonces mi gramática va a buscar este identificador de entrada. Entonces lo tengo que declarar. Aquí está entrada. Entonces, ¿qué puede tener una entrada? Puede tener una instrucción o bien varias instrucciones. Entonces se repite aquí. O solo viene una instrucción, o bien viene una instrucción y se repite entrada. O sea, quiere decir que es como recursivo, ¿verdad? Que pueden venir varias instrucciones. Esta es la manera en que nosotros decimos de que pueden venir varias cosas. Pero primero va a venir solo una instrucción. La primera. Al momento de que venga la segunda instrucción, ya no va a entrar en la línea de abajo, sino va a entrar en esta línea de acá. Porque ya es la segunda vez, o la tercera vez, o la cuarta vez. Entonces, en esta línea de acá, si se dan cuenta, hay dos llaves. Y adentro de estas llaves, yo coloco qué quiero hacer al momento de que me detecte esa gramática. Entonces, la notación nos dice que tengo que poner $, $. ¿Qué es $, $? ¿Qué es esto? Entrada. Es lo que yo voy a convertir cuando detecte una entrada. Es igual. Y en un arreglo voy a escribir $1. ¿Y qué es $1? Es esto, instrucción.
Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Que estoy diciendo que entrada voy a crear un arreglo y le voy a insertar la primera instrucción. Porque yo sé que es la primera vez. Entonces yo creo el arreglo y le coloco eso. La segunda vez ya no va a pasar por aquí abajo, sino va a pasar por aquí. Porque aquí está entrada, ¿verdad? Entonces quiere decir que se está repitiendo. Entonces aquí hago un push, porque el vector ya está creado, entonces solo le hago un push. Entonces a la entrada, que es el vector, ¿verdad? O sea, la entrada es el vector. Le voy a apilar la instrucción. La segunda instrucción, la tercera, la cuarta, la quinta, no importa, puede venir n veces. Y yo solo se la voy apilando. $2, porque este es $1 y este es $2. Y si aquí hubieran más, $3, $4, o sea, va en el orden. Inicia con 1. Y solo $, sin número, es este acá, o sea, es la raíz. Y lo actualizo, ¿verdad? Porque hice, o sea, lo apilé y actualizo $, ahora es $1. Porque cambió, yo le apilé un nuevo elemento. Entonces lo actualizo. Y ahí está, pero dice instrucción. Entonces ahora se va a buscar a instrucción. ¿Qué es instrucción? Esa es la otra gramática acá. Una instrucción puede ser una expresión, punto y coma, o bien puede ser funciones reservadas, punto y coma. Entonces, si se dan cuenta, pt coma, porque yo le había puesto así, pt coma al token. Y aquí $, va a ser igual a $1, que es esto. Y $, va a ser igual a $1, que es esto. O bien error, punto y coma. O sea, puede venir un error y se recupera cuando venga un punto y coma y agrego el error. Pero ¿qué es expresión y qué es una función reservada? Es otra gramática. Entonces, una expresión puede ser expresión, suma, expresión. ¿Por qué expresión otra vez? Porque puede ser, o sea, puede ser que una expresión, ¿cómo lo explico? Expresión, suma, expresión. ¿Por qué no pongo entero, suma, entero? Porque si yo pongo entero, suma, entero, solo podría venir algo como 5 más 5. Nada más. Pero ¿qué pasa si yo tengo entre paréntesis 5 más 1 más entre paréntesis 2 menos 3? Ahí me tiraría error, porque si yo pongo entero, suma, entero, esto no es un entero. Esto es otra expresión. Por eso es que yo pongo expresión, suma, expresión. Porque puede ser una expresión sumando otra expresión. Pero ¿y qué es una expresión? Puede ser un número, un entero, o sea, un entero, un doble o una cadena. En este caso la suma pues solo sería válido para valores numéricos, ¿verdad? Pero esa es la idea, o sea, yo pongo expresión, suma, expresión porque pueden ser sumas de expresiones. Si yo solo pongo entero más entero, jamás me va a reconocer más operaciones mixtas o mezcladas. ¿Ya? Entonces igual, expresión menos expresión sería la resta, expresión dividido expresión sería la expresión multiexpresión sería la multiplicación y expresión div expresión sería la división. Y este es para números negativos, menos expresión y esto de porcentaje pre q menos, así lo tienen que poner para que le reconozcan números negativos. Esto me lo dieron a mí en su momento y yo solo lo copié y lo pegué, ¿verdad? O sea, así funciona para números negativos. Paréntesis abre, expresión, paréntesis cierra. Y listo. Esto es recursivo o bien puede ser cadena, entero, doble. Entonces cuando yo digo expresión, suma, expresión, ¿qué puede ser expresión? Cadena, entero o doble. Bueno, para suma pues solo tiene sentido entero y doble. Espero que me haya explicado. ¿Y qué hago adentro de las llaves? Pues yo le estoy diciendo aquí que $, o sea, expresión va a ser igual a lo que me retorne esta función. O bien levantaste la mano. Sí, es que tenés una pregunta en el chat que dice, en esa parte de expresiones donde se valida lo de la precedencia. La precedencia, no sé qué, o sea, validamos precedencia, pero es aquí arriba. Aquí. Precedencia por la izquierda. Yo siempre lo hago así, o sea, como les digo, a mí me enseñaron esto así, porque podría poner yo por la derecha, pero es otro proceso. Creo que se agrega al revés, no estoy seguro.
Pero si ponemos precedencia por la izquierda, los que yo ponga de último son los que tienen prioridad. En este caso, paréntesis, negativos, multiplicación y división tienen prioridad que la suma y la resta. Y paréntesis tiene más prioridad que todo, ¿verdad? Entonces aquí es donde yo hago la precedencia. Aquí solo estoy haciendo mi gramática, que puede venir, pueden venir sumas, pueden venir restas. Entonces hasta ahí vamos bien. Y aquí yo proceso, ¿verdad? Entonces si vengo una cadena, yo le mando que el tipo es cadena, entero, doble. O sea, yo le puedo poner aquí cualquier cosa. Pero eso me va a servir a mí para procesarlo después con mi programación, ¿verdad? De nada. Luego tengo mis funciones reservadas, ¿verdad? Que esta está aquí arriba y lo va a ir a buscar. ¿Qué es una función reservada? Es esta mi gramática. Que puede ser la de to lower, to upper, truncate, round o random. Yo podría poner aquí mi gramática de una vez. Digamos, PR to lower, paréntesis abre, cadena, paréntesis cierra. Yo lo podría poner ahí. Pero no quiero ponerlo ahí porque lo voy a poner más detallado en otra gramática. O sea, eso es lo bueno de JSON. Yo puedo jugar, o sea, yo puedo hacer mi gramática como a mí se me la hagan. Y aquí está. Entonces, cuando sea to lower, va a ir a buscar la gramática de to lower. ¿Y en qué consiste eso? En la palabra reservada to lower. Luego tiene que venir un paréntesis que abre. Luego tiene que venir una expresión. Aquí hubiera podido poner cadena, pero supongamos que viene un número, pues no importa, ¿va? O sea, lo va a tomar y lo va a regresar como número, porque no podemos poner un número en minúsculas. Y paréntesis cierra. Entonces, cada función tiene su propia gramática. Por ejemplo, para round y para random es especial, porque viene la palabra de la función, paréntesis abre, expresión, pero aquí viene una coma, porque esta función recibe dos parámetros. Entonces, viene una coma, y en el caso de round tiene que venir un entero, porque ese me va a indicar a cuántos decimales quiero que se redondee. Y un paréntesis cierra, ¿verdad? Y para random, igual, solo que aquí como le puse expresión, podría ser una suma, podría ser una resta, porque una expresión puede ser expresión, suma, expresión, ¿verdad? Entonces es algo raro, pero si yo quisiera poner algo como esto, random 1 más 1, coma 3 más 2, ¿qué quiere decir eso? Que primero me va a operar esto, 1 más 1, y va a quedar random 2, y me va a operar esto, 3 más 2, 5. Entonces, ¿qué va a hacer ahí? Me va a dar un número random entre 2 y 5. Porque yo puse expresión acá. Entonces, en expresión puede venir cosas así. Si yo hubiera puesto solo entero como acá arriba, me daría error. Porque me diría error, va, solo puede poner enteros. Pero si se dan cuenta, o sea, aquí es como más real porque puedo hacer operaciones adentro de él. Y si ustedes hacen esto en Python, pues también lo hace, ¿verdad? Es algo raro, pues, pero lo hace. Porque puede que en algún momento tengamos que mandar parámetros y querramos operarlo en la llamada, ¿verdad? Entonces creo que ahí termina la gramática. Sí, ahí terminó la gramática. Entonces, ¿cómo compilo yo eso? Porque eso no me va a funcionar solo así. Primero tengo que instalar JSON. ¿Cómo instalo JSON? Con npm install y escribo JSON. Como yo ya lo tengo instalado, no le voy a dar. Cuando yo ya lo tengo instalado, entonces ejecuto el comando JSON y escribo analizador. O sea, el nombre del archivo, ¿verdad? .json. Porque es este archivo que yo acabo de trabajar. Por supuesto en la misma ruta, ¿va? Porque si es otra ruta, pues ya tendría que poner punto diagonal o algo así. Y listo. JSON me creó un archivo JavaScript. Miren todo lo que me creó de mi gramática. Y todo esto lo podríamos hacer a mano nosotros, pero JSON nos facilita la vida. O sea, mi archivo JSON tiene ¿qué? 150 líneas. Y el archivo que me generó JSON tiene 864. Entonces, imaginan que hubiéramos tenido que programar todo esto. O sea, es muy complicado, muy complejo. Para eso nos sirven las herramientas, para facilitarnos el análisis léxico y sintáctico.
Entonces, ahora sí, ya puedo utilizar esto me lo devuelve para yo poder utilizarlo con programación, ¿va? Entonces, ya solo lo mando a llamar porque ya es un archivo JS. Entonces, por motivos de tiempo, solamente lo vamos a probar. Solo vamos a probar la gramática. Entonces, vamos a crear una aplicación en Node.js que sería así. Que coloca así, Node init. O no recuerdo cómo era. O bien, ¿te recordás cuál era el comando para inicializar un paquete de Node? Es NPM, vos, Es creo. npm init. Ajá, Ah, sí, 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 sí. sí, npm. Sí, de tanto poner Node me olvidó. Entonces, me va a preguntar cosas como el nombre del paquete. Yo le doy enter a todo, porque es ejemplo. Y ya me va a crear este archivo, el package JSON, que es donde yo tengo como mis dependencias y ciertos metadatos. Este código que acabo de poner acá, no sé si todos lo entenderán, pero es para levantar una API, un servidor, que me va a poder procesar peticiones HTTP. Entonces, para eso utilizamos librerías. Esta librería que se llama Express. Yo le voy a decir en qué puerto va a correr, en este caso el 3080, y que me habilite CORS, que es por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Cuando ustedes estén desarrollando una página, si tienen problema de CORS es porque tal vez no han habilitado el CORS. Le digo que utilizaré JSON, formato JSON para el formato de entrada y salida. Y esto son otros archivos, ¿verdad? Que solo se los voy a pasar porque no se los puedo explicar por tiempo. Y este es un hola mundo, que cuando me haga un get a la raíz me va a devolver esto, un hola. Y si yo hago un post a la ruta compilar, me va a mandar a llamar O sea, primero voy a obtener la entrada. Ya cuando tengo la entrada, voy a utilizar la función parse, que esa me la devolvió el archivo JSON. Esto, aquí. Entre todo este código hay una función que se llama parse, entonces solo la mando a llamar y le mando la entrada, o sea, le mando el texto. Y ya me va a devolver, ¿verdad? Lo que yo coloqué aquí en mi analizador.json. Si se dan cuenta, aquí me va a retornar esto. Me va a retornar instrucciones que va a ser $1 entrada, ¿va? Que es todo lo que devolvió. O sea, todo va subiendo como que fuera una cadenita. En la gramática todo va a ir subiendo como que fuera una burbuja, ¿va? Que subió. Y al final me va a volver esto. $1, que es la entrada. Errores si hay errores. Y luego vacío el arreglo de errores. Y ya lo retorno. Entonces, eso es lo que me va a volver acá. Cuando yo mando a llamar la función parse. Entonces, si el arreglo de errores es mayor que 0, me va a tirar un mensaje que hay errores. Y si no, pues solo lo manda de salir. Entonces, probemos esto. Ese comando de ng-cert es de Angular, porque la página está creada con Angular. Me imagino que tampoco han visto Angular, pero lo van a ir viendo conforme avancen en los cursos. Solo digamos que es un framework para desarrollar páginas web
con HTML, CSS y un poco de JavaScript. Entonces cuando yo ejecuto ng-serve, lo que me hace es levantar esa página en el puerto localhost 4200. Y aquí está, esta es mi página. Entonces, como les decía, tengo mi entrada y tengo mi salida. Entonces aquí es donde yo voy a escribir eso. Y tengo que ejecutar mi servidor. ¿Qué es lo que les había dicho, verdad? Donde está escuchando, porque va a estar escuchando en el puerto 3080. Aquí le doy app.listen. Entonces ahí a mi servidor se queda escuchando peticiones. Entonces le doy npm start. Y ahí está. Servidor escuchando en el puerto 3080. Entonces este frontend ya está configurado para que cuando yo le dé clic en compilar, me va a mandar una petición al localhost puerto 3080, que es donde está corriendo mi servidor. Entonces si yo le pongo 5 más 5 y tiene que terminar tiene que terminar en punto y coma. ¿Por qué? Porque en mi gramática, si se dan cuenta, yo puse que expresión, así una instrucción es una expresión, pero termina en punto y coma. Entonces expresión, ¿qué puede ser expresión? Expresión suma expresión. ¿Qué puede ser expresión? Entero, suma entero o suma doble. ¿Qué es esto? Pero punto y coma, ¿verdad? Entonces si yo no le pongo punto y coma es error. Si no se lo pongo, veamos. Ajá, declaración de instrucción no válida. Y si yo ya le pongo punto y coma, ahí está, 10. Y le puedo poner más líneas. Y ahí está, 0, 5. Y puede ser algo más complejo. Punto y coma. Ahí está. Si se dan cuenta, me lo resolvió porque mi gramática lo permite. Porque si lo miramos de afuera para abajo, esto para acá es expresión. Suma, expresión. Solo que la expresión de aquí de la derecha es un entero, es 2. Pero la expresión de la izquierda es todo esto. Entonces, lo procesa, va. Proceso esta expresión. ¿Y qué es? Es una expresión dividido otra expresión. Va, opero el comando izquierdo. ¿Y qué es? Resulta que es expresión por expresión. Y esa expresión menos otra expresión, que aquí solo es 3. Y luego se va al lado derecho, que sería expresión por expresión. ¿Y cuál es la expresión de la izquierda? Es expresión más expresión, que sería 1 más 9. Y así pues lo va operando y operando y operando. O sea, eso lo hace internamente, que son las 800 líneas de código que generó JSON. Y ya me lo resuelve, ¿verdad? Entonces, pero ¿dónde hace la suma? ¿Dónde hace la resta? ¿Y dónde hace la multiplicación? Eso lo hice yo. O sea, se hace con código. Que si se dan cuenta, aquí, después de yo mandar a llamar mi función de parseo, me va a devolver un objeto. Entonces, aquí tengo yo una función bloque. ¿Qué es lo que recibe esa función bloque? Me recibe un arreglo de instrucciones. Entonces, lo que yo hago es que hago un for each y voy leyendo cada instrucción. Y la proceso, o sea, tengo aquí mi variable cadena, que al inicio es un string vacío, y le va apilando un salto de línea. Por eso es que aquí en mi salida, cada vez que yo, digamos, cada vez que yo ejecuto una instrucción, me va agregando un salto de línea. Y eso viene de acá. Y yo le sumo un salto de línea a eso.
Entonces yo le mando, digamos, esa instrucción la mando a procesar. ¿A dónde la mando a procesar? A mi función expresión. Entonces aquí es donde se hace la magia. Aquí valido, si el tipo de valor es doble, cadena o entero, quiere decir que no hay que hacer nada, porque ¿qué procesamiento puede tener una cadena o un entero o un doble? Nada, ¿verdad? Simplemente retorno. Si es cadena, le hago un parseo a string y devuelvo el valor. Si es entero, le hago un parse int y devuelvo el valor. Y si es doble, pues le hago un parseo a float y devuelvo el valor. Y si no, pues digo que es error. Pero como mi gramática, o sea, yo sé cómo hice mi gramática, nunca van a haber errores. Va. Si es suma, resta, multiplicación, división o negativo, sé que es aritmética. Entonces tengo una función que se llama aritmética. Y aquí es donde se hace la magia. Tengo dos operandos, el valor 1 y el valor 2, o izquierda y derecha. Entonces vuelvo a procesar. Si se dan cuenta es recursivo, porque yo de expresión mandé a llamar aritmética. Pero en aritmética vuelvo a mandar a llamar expresión. Y por eso es que puede resolver operaciones complejas como esto, porque es recursivo. Le aplica el mismo filtro hasta que ya no se le pueda reducir más. ¿Cuándo ya no se puede reducir más? Cuando ya es un número nada más. Pero si es una suma, tengo que operar esa suma. Espero que se me esté entendiendo, la verdad, porque yo sé que esto es complejo y esto se ve en todo un semestre casi y se los estoy resumiendo en 2 horas casi. Entonces, ahí ya tengo mi valor de la izquierda y lo va a seguir procesando y procesando hasta que ya sea un número. Lo mismo hago con el valor de la derecha. Pero aquí es especial porque para negativos no hay valor de la derecha, porque eso es como, digamos, un valor negativo es como que yo estuviera haciendo 0 menos el número, ¿verdad? Ese es un valor negativo. Entonces por eso le hago aquí un operador ternario. Si no saben qué es un operador ternario, es como un if y un else, pero en una sola línea, en donde yo evalúo en la operación punto valor 2 si es nulo. O sea, si no es nulo, me lo procesa, ¿verdad? Y si sí es nulo, que me vuelva a 0. ¿Cómo sé yo? O sea, ¿dónde va a venir nulo? Cuando sea un número negativo, ¿verdad? Entonces creo que alguien publicó una pregunta. Ah, qué bueno. Gracias, porque sí, es como bastante, o sea, para quien nunca ha visto nada de esto, te puede ser complejo. Entonces, ok, si es nulo, le pongo un valor 0. Y luego hago un switch del tipo de la operación. Si es suma, tomo el valor 1 y lo sumo con el valor 2. Si es resta, tomo el valor 1 y le resto el valor 2. Y así, ¿verdad? Creo que esto sí se entiende. Y si es negativo, el valor 2, yo aquí el valor 2 había puesto que si era nulo, le pusiera 0. Entonces aquí haría un 0 menos el número, ¿verdad? Entonces es un número negativo. Porque si yo tengo un menos 5, es lo mismo poner 0 menos 5, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo hago acá. Vamos a ver si hay otra pregunta. Ah, ok. Joseph Rafael. Ok, gracias. Veamos. Y por último tengo mis funciones reservadas. Que si el ID de la función es toLower, toUpper, o sea, de hecho yo podría ahorrarme todo esto. Lo borro y ya. ¿Por qué? Porque JavaScript lo que hace es que va a evaluar esto. Si no trae este atributo, va a ser indefinido. Entonces, por lo tanto, no entra al if. Porque en el if solo entra true, ¿verdad? O sea, un valor que sea verdadero. Pero para que se entienda, lo agregué. Entonces, si es una función, mando a llamar a mi función que se llama funciones. Y aquí igual, ¿verdad? Proceso mi parámetro. Y hago un switch. Si es toLower, mando a llamar la función de JavaScript, que es toLowerCase, o si no, toUpperCase. Si es truncate, hago uso de la librería mat, que tiene una función trunc, y le mando el valor. Ahora para round y random es especial, porque ahí, si se recuerdan, esa función tiene 2 parámetros. Entonces yo lo que hago es que tomo el parámetro 2 y lo paso a entero. Y esta función toFixed también es de JavaScript. Solo la mando a llamar y prácticamente es el valor numérico y le digo cuántos decimales quiero. Y que me lo redondee, nada más. Y para el caso de random,
Igual, aquí le paso filtro de expresión porque si se dan cuenta en mi gramática, ¿dónde está? Aquí. Aquí puse expresión en random. No, no como acá, aquí sí puse entero, pero acá puse expresión, entonces yo tengo que procesar eso. Entonces por eso le pongo aquí expresión, para que me lo procese, por si fuera una suma o una resta, ¿verdad? Y esto de acá lo saqué de Stack Overflow, que es para agregar un random entre dos números, ¿verdad? Solo tengo que tener mi valor máximo y mínimo. Máximo lo declaré acá, y mínimo que sería el valor de aquí arriba, ¿verdad? Que es el primer parámetro. Y pues así es como está la lógica del programa. Entonces creo que no probamos las funciones nativas. No, vamos a probar. Ahora probemos. Y ahí está. El hola me lo pasó a minúsculas, el adiós me lo pasó a mayúsculas, el 5.999 me lo redondeó a 6. Y el truncate, si se dan cuenta, me lo truncó, ¿verdad? Y no le interesa qué decimal venga, solo me devuelve la parte entera. Entonces, siguiendo lo que les expliqué, hay un arreglo de instrucciones. El arreglo de instrucciones viene desde acá, ast.instrucciones, y se lo mando a mi función bloque. Entonces, ese arreglo de instrucciones lo va a ir recorriendo. Entonces, cada vez que hay un punto y coma, termina una instrucción. Esta es una instrucción, esta es otra, y así. Entonces me va leyendo mi arreglo de instrucciones y cada vez que me lo procese le va a insertar un salto de línea a la respuesta. Y expresión es recursivo, ¿verdad? Porque se manda a llamar varias veces hasta que no se pueda reducir más. Entonces, pues eso sería bastante resumido. No sé si se captó todo, se perdieron en alguna parte. Tal vez algo de la gramática, no sé. ¿Qué les pareció el tema? O no entendieron nada, no sé, pongan ahí algo. La verdad sí está bastante complejo. ¿Cómo dijiste, perdón? Sí está bastante complejo. Sí, yo sé, la verdad que sé que es bastante complejo, pero poco a poco van a ir tomándole práctica a eso, ¿verdad? Por lo menos les di las bases, o sea, realmente lo que les di les va a servir bastante. Y lo que es la gramática y cómo, o sea, ustedes lo que tienen que hacer es programar para ayudarse a ustedes a que sea más fácil hacer las cosas. Sí, eso es lo malo, que todavía no han visto como todos los lenguajes y menos Angular, ¿verdad? O sea, yo creo que esto de acá, pues, no han hecho una página así, pero pues yo cuando estaba llegando lenguajes, pues tampoco sabía nada, ¿verdad? Entonces no se preocupen. Entonces, pues, no sé, Ovin, si ya no tiene alguna duda tus estudiantes, pues tal vez terminamos, ¿no? Pues gracias Luis ahí por la conferencia el día de hoy. Te agradezco bastante que te hayas tomado el tiempo. Yo creo que incluso estás en horario laboral. Pero sí, la verdad, fíjate que hemos estado viendo ahí un poquito la introducción a lo que son am, los compiladores, ¿verdad? Y hemos estado haciendo ahí un par de ejemplos de cómo es lo de la sintaxis y espero en serio, compañeros, que ya con eso pues tengan
más o menos la, la noción de lo que van a estar viendo ustedes en Compi 1, ¿verdad? Que es lo que es el reto que se van a enfrentar posterior a este curso y no digamos compiladores 2, ¿verdad? Que son, como les digo acá, dos grandes retos que son difíciles, pero no imposibles, ¿ok? Si no sabían, pues Luis Daniel fue uno de los primeros Carnet 2019 en lograr ganar compiladores 2. Él ganó a la primera oportunidad en vacaciones, compiladores 2. O sea, hagan de cuenta que él saliendo de compiladores 1 en semestre, se aventó compiladores 2 en vacaciones de junio. Si no estoy mal, fue del año pasado, ¿verdad, Luis? Año pasado Simón sacaste Compi Cabal, 2 con en ARPI 1 vacaciones las dos. en conjunto con Arquitectura de Computadoras y Ensambladoras 1, que son dos cursos que son un reto completo, ¿verdad? Entonces, por eso fue que seleccioné a Luis, ¿verdad? Para que nos diera este taller. Como les digo, yo creo que eran como 5, ¿verdad, Luis Daniel? 5 2019 que llevaron el curso. No sé cuántos eran, pero eran bien poquitos. Sí, cabal. Cuando yo llevé Va. Compi 2. Ajá, sí, perdón, cuando llevaste a Compi 2. Cuando llevé Compi 2 habíamos dos y el otro la tiró, solo que yo. Ajá. Va, entonces pueden tomar a Luis Daniel como el primer 2019 que ganó Compi 2. Él fue el primero ahí. Y ya de ahí, pues, todo el montón de 2019 que veníamos de computadores la ganamos en semestre, ¿verdad? Aunque en semestre fue más complicado, no les miento, ahí estuve yo. Pero, pero bueno, entonces esperamos de que en serio esta conferencia haya sido de su agrado, compañeros, y que logren comprender mejor ahora su proyecto, porque ahí ya vieron que tenemos un poquito de cosas similares a lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta ahí con respecto a las operaciones, que Luis decía de que hay que, si digamos el lado izquierdo viene una expresión, hay que mandarla a ejecutar, que es exactamente lo mismo que estamos haciendo nosotros en el laboratorio, ¿verdad? Si viene un lado izquierdo primero, lo mandamos, lo mandamos a ejecutar, y si viene otra expresión del lado derecho, de igual forma lo mandamos a ejecutar. Si ustedes lo quieren asociar a su proyecto, pues vendría siendo como que número izquierdo, número derecho, ¿verdad? Pero dentro de número izquierdo, pues puede venir otra operación o puede venir una operación, ¿verdad? Es cuestión de cada uno de ustedes como lo quiera tomar. Entonces, gracias, Luis. No sé si tuvieran alguna otra duda. 10 años menos, pero con el curso ganaban. Sí, la verdad, estos cursos lo envejecen bastante a uno. Mucho desvelo. Pero sí se puede. La verdad que lo que recomendamos, David, es que aprovechen lo virtual, va, a Sí, la avanzar. verdad es que sí. Aprovechen la virtualidad, avanzar lo más posible, porque de ahí programar en presencial sí es complicado. Bueno, entonces, Luis, creo que terminamos aquí. Por cierto, se me había olvidado los links de la conferencia, por favor, si pues, fueran tan amables de llenarlos. Les voy a dar tiempo hasta las 13 horas con 10 minutos para poder llenar los formularios. Y creo que con eso estaríamos terminando. Gracias, Luis, te agradezco bastante. Dale, gracias a vos también ahí por la invitación y pues Gracias, muchachos. éxitos a todos ahí. Gracias, gracias. Entonces, pasa buen día, Luis. Entonces, creo que vamos a estar terminando por acá, pues, la clase. Compañeros, voy a tener la reunión. O a menos de que alguien tenga alguna duda sobre el proyecto. Ya se fue el proyecto completo, ¿ah? Y verás cómo van con el proyecto, porque ya está la hoja de calificación y yo creo que ya tal vez hoy en la noche les publico los archivos de entrada. La hoja de calificación todavía me falta que me la revise el ingeniero, pero ya está lista. Es lo que no me ha contestado. ¿Con qué extensión vienen los archivos? Pues van a venir con extensión LFP, igual que la práctica LFP. Y en este caso, para este proyecto no se van a estar aceptando otro tipo de archivos de entrada, únicamente LFP, no CSV, no XML, no TXT, tiene que ser LFP. Ay, Dios. ¿Cómo que ya valió? Si
tenían ahí una gran guía para poder hacerlo. No sean así. Sí, yo sé que sí sale. Al final de cuentas ya se dieron cuenta ustedes de que no estaba tan complicado. Y perdonen ahí si me noto un poco ronco, que me enfermé. Sí, siempre es número, pero dentro de las dos etiquetas debe de venir un número, ¿verdad? Voy a abrir un visual para que veamos acá. Veamos. Perdonen si escuchan la lluvia ahí de fondo. Les va a llover. Denme unos segundos. Sí, estamos en temporada de rezados. Perdonen que fui a cerrar la ventana. Que ya se puso potente. Denme unos segundos. Que se me cayó la cámara. Ahí estamos. Bueno, veamos acá. Sí, tiene que venir siempre acá, digamos, la primera mayúscula, la después minúsculas y seguidamente el número, ¿verdad? ¿Se dieron cuenta ahí, Luis? Les dio también un ejemplo de cómo podría venir un entero y un archivo, o un decimal, ¿verdad? Que prácticamente vendría siendo lo mismo. Simplemente le quitamos los caracteres. Y si ustedes pueden visualizar por acá, aquí, ¿verdad? Tenemos el decimal y tenemos el entero, únicamente que en JSON o en JavaScript, en Node.js, como quieran llamarlo, es diferente. ¿Sí? En JSON es diferente. Entonces, acá nosotros hacemos la conversión para float. ¿Se dan cuenta acá? Hacemos float. Y acá hacemos la conversión a entero. En el entero, si el número es demasiado grande, eso lo tuvieron que haber visto en IPC1, si se dan cuenta hasta de qué número a qué número guarda archivos el int, el entero y el float. Creo que era de menos 42.000 millones, no sé cuánto, ¿no? Pero es una cifra bastante grande, ¿no? Si el número es demasiado grande, pues va a devolver un error y lo convierte a cero. De igual forma con los flotantes, ¿no? Con respecto a la cadena, si se dieron cuenta, el archivo de la gramática que nos compartía Luis sobre la cadena es un poquito más grande o más larga que la que tenemos nosotros. Está un poquito más sencilla. Acá está lo que él comentaba sobre los espacios, las tabulaciones. Si se dan cuenta, aquí está la tabulación, aquí está el salto de línea, aquí está si viene una comilla doble, si viene una comilla simple dentro de la misma cadena y si viene una barra invertida dentro de nuestra cadena. De igual forma lo vamos a leer, se lee todo. Acá no hay excepciones de errores sobre la nueva línea. Y los caracteres ignorados, si se dan cuenta, Luis tenía la tabulación S perdón, el slash S y el slash tabulación. Si se dan cuenta, yo tengo aquí el espacio y tengo la tabulación de esta parte de acá. Entonces, ahí es donde ignoramos esos espacios y es por eso de que acá no importa si viene así, viene así, viene así, si viene así, realmente nos va a dar igual porque todos estos caracteres los va a ignorar. Todo lo va a ignorar. Aquí tenemos los errores, también que Luis nos comentaba ahí sobre la parte de errores. Si se dieron cuenta, él utilizó una clase nativa de lo que era JSON. En este caso, yo creé mi propia clase de errores, acá en el cual mando el valor, el tipo de error, la línea y la columna, que ya eso lo explicamos en la clase anterior. A la lista de errores le hicimos un append, importamos acá algo y aquí está más para que todo, aquí pues no se trabaja la gramática
de la misma forma como se trabaja con JSON, sino que acá se trabaja por funciones de Python. Tenemos acá nuestra gramática inicial. Vean que, si se dan, recuerdan que Luis tenía algo así como init. Es porque la gramática inicial en la mayoría de analizadores de lo que ustedes como le llamen es la gramática init, ¿sí? De inicial o de inicializar por acá. Entonces ya de acá de init nos quedamos a instrucciones. De aquí de instrucciones podemos traer una instrucción o muchas instrucciones, que era lo que nos decía Luis. Acá si viene uno, pues lo convertimos a una lista, perdón, si viene acá, pues le vamos haciendo el append, si no, pues acá donde se hace el append de listas, ¿verdad? De la instrucción podemos traer lo que comentábamos anteriormente. Puede venir tipo, puede venir texto, puede venir una función y puede venir el estilo. Entonces, es exactamente lo que yo declaro acá. Puede venir un tipo, puede venir un texto, una función o un estilo. Cada tipo, ahora si me voy a la instrucción tipo, tiene que traer la llave que abre, la palabra reservada tipo y una lista de instrucciones. Y es exactamente lo que tenemos nosotros en la parte de acá del analizador, vamos. Tiene que traer una lista de instrucciones que pueden ser, ahora si bajamos a instrucciones, puede venir una instrucción, acá, una instrucción o una lista de instrucciones, que es aquí donde se implementa la recursividad. Puede venir una operación, puede venir un número, ¿sí? Y por eso es de que acá ya no les implementé a full el análisis sintáctico, porque dijimos que no iba a venir errores sintácticos, sino que es más que todo léxicos. Por eso es de que lo coloqué todo acá, ¿verdad? Podríamos iniciar incluso en lugar de que venga una operación, que venga un número acá, número, por ejemplo, 4, 5, ahí no nos va a tirar error por cómo está planteado en el analizador, pero como ya dijimos que ese tipo de errores no va a venir, pues me lo salté, ¿verdad? Y lo coloqué de una vez acá. Incluso puede venir hasta una cadena que no nos va a dar ningún error. Eso sería por la parte de acá, que puede venir una operación y puede venir un número, ¿verdad? Ahora, ya que sube acá la instrucción, pero nos damos cuenta que todavía hay otra instrucción acá que es texto. Bueno, entonces se pasa para acá y vuelve a entrar a instrucción. Instrucción nos va a volver a leer o nos lee aquí la palabra reservada de texto, entonces nos vamos acá donde dice inst texto. Entonces, en inst texto tiene que venir la llave que abre, la palabra reservada texto, la llave que cierra, cadena, aquí donde viene la cadena, que es esta parte de acá, ¿sí? La llave que abre, la división, el texto y la llave que cierra, que es esta parte de acá. Entonces, subimos de inst texto, subimos para acá, ¿sí? T0 es igual a T1, que es lo que nos explicaba Luis, que a la raíz, instrucción sube acá y estamos acá, pero como viene otra instrucción todavía de función escribir, hace un append a las instrucciones que ya tenemos y vuelve a entrar a instrucción. Entonces ahora nos vamos a int función, ¿sí? Instrucciones de función. Y lo mismo, ¿verdad? Volvemos a ver acá. Aquí es donde les dejé ya para que ustedes implementen sus clases, porque esa parte de aquí ya no me da tiempo de hacerlo, ya no se los voy a hacer, ahí es que ustedes lo comprendan. Subimos las instrucciones de función y ahora nos pasamos a la función de estilo. Funciones de estilo, aquí está. Ya solo es de que ustedes implementen las instrucciones con las clases únicamente. Y ya, pues, el analizador está completo. Sí, ya tenemos el analizador completo y si les tira un error por aquí, creo que por acá les tiraba un error, pero déjenme visualizarlo. Vamos, entonces, lo que les decía, ya solo es de que ustedes implementen acá. ¿Sí? Ahí está los strings. Vamos a bajar acá en variable. Aquí en variables traemos las instrucciones. Si se dan cuenta, miren. En la primera posición traemos las operaciones aritméticas, que vendrían siendo las de aquí de tipo. En la segunda posición traemos el texto, que es aquí texto, ¿verdad? Puede venir cualquier texto. En la opción 3 vienen las operaciones que subí acá para la función de escribir.
Operaciones, subí el texto y el tipo, que es exactamente lo que tengo acá, vean. Operaciones, texto y tipo. Ya solo ustedes implementan ahí el cuento. Y por último, que esta función es del estilo, ¿verdad? Entonces acá en estilo, no sé qué subí, pero me tiró ahí unas cosas algo raras. Veamos, en estilo, bueno, aquí tenemos que subir lo que vendría siendo el título, color y tamaño. Descripción, color y tamaño. Contenido, color y tamaño. Es lo que tenemos que subir en esta parte de acá. Dentro de esta lista tendríamos que tener otra lista, ¿verdad? De título, color y tamaño. Descripción, color y tamaño. Y por último, contenido, color y tamaño. Es lo que se debería de hacer en la parte de acá y ahí nos estaría dando. Aquí les va a dar error porque como les indico, no creé las clases para que se ejecuten. Entonces aquí están, si se dan cuenta, y también hicimos lo del inverso de un número. Acá, operación inverso, el inverso de 2 es un medio, que aquí está. Y es exactamente lo mismo que nos decía Luis en la conferencia. Cuando tenemos, por ejemplo, -1 por 2, ese -1 es como decir 0 menos 2. Sí, ese -1, perdón. -1 por 2. Ese -1 es como decir 0 menos 1. Y lo aclaramos acá. Dense cuenta. Aquí tengo. Miren, ejecuta el izquierdo, pero si el derecho viene diferente de nulo, pues lo genero. De caso contrario, digamos el derecho, en este caso, pues yo no estoy mandando el derecho, ¿sí? Entonces voy a hacer acá, si el tipo operador es el inverso, ¿sí? Si el tipo de operador es el inverso, entonces agrego una expresión y acá en lugar de negar la verdad, lo que voy a hacer es darle vuelta. Entonces acá llamando si yo quiero la gramática o si yo quiero el inverso como tal. Veamos, si yo quiero la gramática, no, yo quiero como tal el resultado. Entonces, ejecuto y vean, el inverso de 2 es un medio o 0.5, ¿verdad? Para que lo tomen en cuenta. Entonces, con eso prácticamente ya tendrían todo, ya solamente tienen que verlo cómo se implementa. No sé si tienen alguna duda. Sí le entendieron, ahora ya con la conferencia considero yo que le van a entender mejor a esto. Mira, solo tengo una duda, no sé si ya lo habías mencionado, pero no sé, era saber si se valida que venga en orden, por ejemplo, cuando estamos abriendo una etiqueta, ¿verdad? Que venga el signo de ese mayor o menor que token y se cierra con un signo de... Eso no se valida, ¿verdad? Ah, es que miren, es que ese ya no sería analizador léxico, ese es analizador sintáctico, que era lo que decía Luis, que tiene que seguir un orden. Pero si ustedes lo quieren validar, si van a utilizar esto, pues este también tiene analizador sintáctico, entonces acá sí me lo va a reconocer. Por ejemplo, si yo tengo acá, aquí me va a tirar, ¿ve? Error de sintaxis en 3. ¿Por qué? Porque este no estaba esperando el 3. ¿Qué era lo que estaba esperando este carácter de acá, entonces sí va a venir en orden, va. Dense cuenta que ese ya es error de sintaxis, que es un error léxico, por ejemplo, que ya que leo la operación, pues aquí está esperando un igual, pero entonces yo le voy a colocar, por ejemplo, acá un signo de interrogación. Entonces acá sí se vuelve un operador, sí se vuelve un análisis, no, creo que también sería sintáctico, pero déjenme ver si lo toma como sintáctico o como, ah, permítanme, déjenme ver. Solo voy a quitar esto porque esto todavía no viene, no está compilado, no está para compilar. Miren, ahí sí. Aquí está ya la compilación del texto. Ahora sí, aquí tenemos el error. Acá sí ya se volvería un error léxico. Pero la diferencia es de que si lo tenemos acá, ahí sería un error sintáctico. No, igual lo colocó como léxico. Ahí creo, veamos.
¿Está bien? Ahora sí lo colocó como error de sintaxis, porque no viene según lo que estamos solicitando nosotros. Ya casi, ahí sí ya tendría que tirar bastantes errores léxicos. Perdonen ustedes de que la lluvia está demasiado fuerte. Vamos a dar unos segundos, tal vez pasa. Decime, Saúl. Sí, disculpa, yo tengo unas dudas, pero sobre la parte gráfica, es que no comprendo muy bien, digamos, pues estoy leyendo lo del archivo, lo del proyecto, dice que tengo que tener una opción que lo abra, ¿va? Entonces, cuando lo abro, se me despliega, por ejemplo, en una caja de texto o cómo es la funcionalidad, porque de ahí hay otra que dice guardar. Entonces, me imagino que ahí lo tengo que editar y ya lo guardo diferente. Entonces, no sé si me puedes ampliar un poco sobre la parte gráfica, cómo es realmente que hay que hacerlo, ¿verdad? Disculpa. Ah, ok, ok. Eso ya lo habíamos explicado en la clase anterior, pero lo vamos a volver a explicar. Eh, vos tenés acá, por ejemplo, vas a abrir, vas a abrir un archivo, ¿verdad? Entonces, abrís el archivo, por ejemplo, el archivo ya va a tener, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Acá tipo, ya va a tener acá operación, igual suma, ya va a tener acá operación. Entonces, lo voy a guardar. Esto solo es para darte el ejemplo. Entonces, yo voy a venir, voy a abrir mi archivo de texto y lo muestro, ¿sí? Lo muestro en la caja de texto. Va. Lo voy a editar, ¿sí? Esto se toma en la aplicación del frontend. Y voy a colocar acá número. Y vamos a colocar acá 5 y 6. Entonces, si yo le doy acá en guardar, bueno, ya me lo guardó y lo puedo cerrar. Y después, si lo quiero volver a abrir, ¿sí? Con el nombre ASDF, pues ahí está, ya está editado, ya le di guardar, guardo con el mismo nombre. Pero si yo le doy guardar como, entonces acá ya lo estoy buscando como nuevo nombre, pues, vamos a ponerle nuevo. Entonces ya le di guardar como. Ahora ya puedo venir y ya puedo abrir ese nuevo archivo que se llama nuevo, que ya está acá y ya estuvo. Entonces generé un nuevo archivo. Esa es la diferencia o es lo que tienen que hacer en el frontend. No sé si te queda más claro ahora. Sí, ahí estamos, gracias. Va, excelente. Eso es lo que tienen que hacer. El guardar se guarda con el mismo archivo y el guardar como se genera un nuevo archivo.
Sí, sí es obligatorio porque lo dice el enunciado. Es bastante sencillo y eso lo vimos en la segunda clase, si no estoy mal, de cómo guardar con el mismo archivo, con el mismo nombre y cómo cambiarle de nombre. Ahí para eso vimos los tipos de lectura y escritura. Yo creo que fue en la segunda o tercera clase, algo así. Bueno, ¿alguna otra duda, compañeros? De mi Bueno, lado, todo bien, digo. bueno, está bien. Entonces creo que hasta aquí dejaremos la clase el día de hoy. Nos estaremos viendo hasta pronto la siguiente semana.